Conocí a Beatriz en el 9º año, en una clase de historia. Era una mañana de otoño, y lo recuerdo bien porque había una brisa suave que entraba por la ventana abierta del aula, haciendo que las hojas del cuaderno de Beatriz se movieran ligeramente. Estaba sentado 2 filas detrás de ella y no podía apartar los ojos de su trenza morena que se balanceaba con la brisa. «Hola, Beatriz, ¿puedo sentarme aquí?», le pregunté durante un recreo, finalmente reuniendo el valor para hablar con ella. Beatriz levantó la mirada y sonrió. «Claro, Miguel, por favor». Así fue como comenzó nuestra amistad. Al principio, estudiábamos juntos, discutíamos los temas de las clases y compartíamos chistes tontos sobre nuestros profesores. Había algo en Beatriz que siempre me atraía, quizás su sonrisa fácil o la manera en que siempre hacía que todos se sintieran cómodos a su alrededor. Poco a poco, nuestra amistad se fue transformando en algo más. Recuerdo el día en que me di cuenta de que estaba enamorado de ella. Estábamos sentados en el parque, repasando para un examen de biología. El sol se estaba poniendo y la luz dorada iluminaba su rostro de una manera que me hizo darme cuenta de lo hermosa que era. «Beatriz, ¿has pensado alguna vez en cómo será la vida después de la secundaria?», le pregunté, tratando de iniciar una conversación sobre el futuro. «Claro, Miguel. Quiero estudiar medicina y ayudar a la gente», respondió ella, con esa pasión en sus ojos que siempre admiré. «¿Y tú?». «Yo, aún lo estoy decidiendo», dije, vacilante. En realidad, sabía que quería estar a su lado, sin importar lo que decidiera hacer con mi vida. En el 10º año, comenzamos a salir oficialmente. Era casi como si todo el mundo ya supiera que acabaríamos juntos. Mis amigos hacían bromas sobre cómo siempre estaba con Beatriz, y los suyos decían que éramos la pareja perfecta. Me sentía en la cima del mundo y nuestra relación era sólida. Nunca tuvimos problemas serios, y cualquier desacuerdo que surgiera se resolvía con conversaciones honestas. Uno de los recuerdos más queridos que tengo es del baile de graduación. Esa noche, todo parecía mágico. Beatriz estaba deslumbrante en un vestido azul que resaltaba sus ojos, y yo estaba nervioso pero increíblemente feliz de estar a su lado. Bailamos toda la noche, reímos y nos divertimos. Al final de la noche, nos encontramos en un lugar más privado, lejos del ruido y la agitación de la fiesta. «Miguel, ¿estás nervioso?», Beatriz preguntó, notando que mis manos estaban sudorosas. «Un poco», admití. «Pero estoy más feliz por estar aquí contigo». Esa noche perdimos nuestra virginidad. Fue un momento íntimo y especial, que solidificó aún más nuestro vínculo. No se trataba solo del acto físico, sino de la conexión profunda que compartíamos. Sentíamos que estábamos listos para dar ese paso juntos. En el 11º año, comenzamos a hablar sobre el matrimonio. «¿Alguna vez has pensado en cómo sería nuestra boda?», le pregunté una noche mientras paseábamos por el parque. «Sí», respondió Beatriz, sonriendo. «Pero creo que deberíamos esperar hasta que terminemos la universidad. Quiero que ambos estemos listos y establecidos antes de dar ese paso». Estuve de acuerdo con ella. Parecía sensato esperar. Seguimos planeando nuestro futuro juntos, discutiendo dónde nos gustaría vivir, qué tipo de casa nos gustaría tener e incluso cuántos hijos queríamos. 4, dijo Beatriz, riendo. 4 hijos, 2 chicos y 2 chicas. 4. Eso es un equipo de fútbol entero, bromeé. La universidad se acercaba rápidamente, pero estábamos seguros de que nuestra relación era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a cualquier desafío que surgiera. Sabíamos que la vida universitaria traería nuevas experiencias y posiblemente algunas dificultades, pero creíamos que nuestro amor era inquebrantable. La vida universitaria trajo cambios significativos para los dos. Beatriz y yo fuimos aceptados en universidades diferentes, pero lo suficientemente cercanas como para vernos los fines de semana. Ella fue a una universidad de medicina renombrada, mientras yo me matriculé en un curso de ingeniería. Estábamos emocionados con el nuevo capítulo de nuestras vidas, pero también un poco aprensivos sobre cómo lidiaríamos con la distancia y las nuevas responsabilidades. Al principio, todo parecía ir bien. Beatriz y yo nos esforzábamos por encontrarnos siempre que era posible, ya fuera durante las noches de viernes o en las mañanas de domingo. Nuestros fines de semana estaban llenos de paseos, cenas románticas y muchas conversaciones sobre nuestras experiencias en la universidad. Una vez,
Mientras estábamos sentados en un café cerca de su campus, noté que Beatriz estaba más animada de lo normal. Miguel, he conocido a tantas personas increíbles en mi clase de medicina. Tienes que conocer a mis amigos algún día. Claro, me encantaría conocerlos, respondí, feliz de que ella estuviera haciendo nuevos amigos. Pero algo dentro de mí comenzó a sentir una ligera inquietud. Confiaba en Beatriz, pero la idea de que estuviera rodeada de tantas caras nuevas, especialmente hombres, me dejaba un poco incómodo. Con el tiempo, comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Beatriz. Mencionaba frecuentemente nombres de compañeros de clase, especialmente de algunos chicos que parecían estar siempre cerca. Hoy estudié con Javier y Pedro en la biblioteca, decía casualmente. Son muy inteligentes y me ayudan mucho con las materias. Al principio, intenté ignorar mis sentimientos de celos. Después de todo, estábamos en una relación seria, y confiaba en Beatriz. Pero a medida que pasaban los meses, la frecuencia con que mencionaba a esos compañeros aumentaba. Hubo un momento en particular que me dejó incómodo. Era una noche de jueves, y Beatriz había mencionado que tendría que quedarse hasta tarde en el laboratorio. Miguel, no podré hablar contigo esta noche. Tenemos un experimento importante que concluir, y puede llevar algunas horas. No hay problema, día A. Buena suerte con el experimento. Avísame cuando termines, ok. Pasaron horas y no recibí ningún mensaje de ella. Preocupado, decidí llamar, pero no respondió. A la mañana siguiente, me envió un mensaje explicando que el experimento había durado toda la noche y que había terminado durmiendo en el campus. Aunque su explicación era plausible, algo en su voz me dejó inquieto. Decidí no presionarla, pero ese pequeño incidente quedó en mi mente. Con el tiempo, estos episodios se volvieron más frecuentes. Beatriz parecía cada vez más distante, y nuestras conversaciones eran muchas veces interrumpidas por mensajes o llamadas de sus compañeros. En una de nuestras visitas de fin de semana, mientras estábamos cenando, uno de sus compañeros, Javier, llamó. Perdona, Miguel, tengo que atender. Es sobre el proyecto de anatomía, dijo ella, saliendo de la mesa para atender la llamada. Me quedé allí, sentado, mirando mi plato, tratando de alejar los pensamientos negativos. Cuando Beatriz volvió, intenté abordar el tema con cuidado. Día A, estás pasando mucho tiempo con tus compañeros de clase. ¿Hay algo que deberías saber? Ella me miró con una expresión confundida. No, Miguel, solo son estudios. ¿Sabes lo exigente que es el curso de medicina? Javier y Pedro son solo amigos. Quería creerle, pero la inseguridad comenzó a corroer mi confianza. Empecé a observar más de cerca sus interacciones, tratando de entender si había algo malo o si era solo mi mente jugándome una mala pasada. Una noche, decidí hacer una visita sorpresa a su campus. Llegué sin avisar y la encontré en la biblioteca, como esperaba. Sin embargo, lo que me sorprendió fue verla riendo y conversando animadamente con Javier y Pedro. No parecía una simple sesión de estudio. Beatriz, la llamé, tratando de no parecer irritado. Ella se volvió, visiblemente sorprendida. Miguel. ¿Qué haces aquí? Quería sorprenderte, respondí, tratando de mantener la calma. Parece que te estás divirtiendo. Ella sonrió, pero noté un ligero desconcierto en su mirada. Sí, solo estábamos estudiando. Déjame presentarte a Javier y Pedro. Los dos chicos se levantaron y me saludaron educadamente. Aunque eran simpáticos, no pude evitar notar la familiaridad con la que trataban a Beatriz. Después de esa noche, mi desconfianza solo aumentó. Intentaba alejar los pensamientos negativos, pero siempre volvían. Beatriz parecía cada vez más envuelta en su mundo universitario, y yo me sentía cada vez más distante. Durante una visita de fin de semana, decidí confrontarla directamente. Día A, necesitamos hablar. Siento que nos estamos distanciando y estoy preocupado. Ella suspiró y se sentó a mi lado. Miguel, sé que las cosas están difíciles ahora. Pero te amo y quiero que nuestra relación funcione. Solo estoy tratando de ajustarme a la vida universitaria. Yo también te amo, Día A. Pero necesito saber que puedo confiar en ti.
Estos chicos, Javier, Pedro, parecen estar siempre cerca. Ella sostuvo mi mano y me miró a los ojos. Puedes confiar en mí, Miguel. Ellos son solo compañeros. Prometo que intentaré pasar más tiempo contigo. Esas palabras me confortaron temporalmente, pero las dudas persistían. Empecé a preguntarme si nuestra relación realmente podría sobrevivir a los cambios que la vida universitaria estaba trayendo. La rutina en la universidad continuaba, y a pesar de nuestros intentos de mantenernos cercanos, sentía que algo estaba cambiando entre Beatriz y yo. Las inseguridades que surgieron al principio de la universidad solo se intensificaron con el tiempo. Intentaba ignorarlas, pero las señales estaban ahí, siempre presentes, como una sombra que se negaba a desaparecer. Un día, mientras caminaba por el campus de mi universidad, encontré a un viejo amigo de la escuela, Lucas. Hacía años que no lo veía, y fue una sorpresa agradable. Decidimos tomar un café y ponernos al día. Entonces, ¿cómo están las cosas, Miguel? Lucas preguntó mientras nos sentábamos en una cafetería cercana al campus. ¿Sigues con Beatriz? Asentí con una sonrisa. Sí, estamos juntos. Aunque las cosas han sido un poco complicadas últimamente. ¿Y tú, Lucas? ¿Qué has estado haciendo? Lucas se encogió de hombros. Nada muy interesante, solo intentando sobrevivir a la vida universitaria. Hizo una pausa y me miró con una expresión seria. Miguel, ¿puedo preguntarte algo? Algo que me he estado preguntando desde hace tiempo. Claro, Lucas. ¿Qué es? Respondí, curioso. Sabes sobre el comportamiento de Beatriz en la secundaria, ¿verdad? Me quedé confundido. ¿Comportamiento? ¿A qué te refieres? Lucas miró a su alrededor, como si estuviera verificando si alguien estaba escuchando. Miguel, no sé cómo decir esto, pero... Beatriz no fue exactamente fiel a ti durante la secundaria. Mis manos comenzaron a temblar, y el café que sostenía casi cayó de la mesa. ¿De qué estás hablando, Lucas? Él suspiró profundamente antes de continuar. Durante la secundaria, Beatriz tuvo varios compañeros. Yo mismo estuve con ella algunas veces. Y no fui el único. Había muchos otros. Casi no podía creer lo que estaba escuchando. Mi mente estaba dando vueltas, intentando procesar las palabras de Lucas. ¿Estás diciendo que Beatriz me engañó? ¿Todo este tiempo? Lucas asintió, pareciendo genuinamente arrepentido. Sí, Miguel. Pensé que lo sabías, que ustedes tenían algún tipo de acuerdo, o algo así. Pero por la forma en que estás reaccionando, veo que no sabías nada. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, pregunté, con la voz temblando de rabia e incredulidad. Porque te vi a ti y a Beatriz juntos la última vez que ella estuvo en la ciudad. Y me di cuenta de que aún no lo sabías. Pensé que era hora de que supieras la verdad. Me levanté abruptamente, derribando la silla. Lucas, ¿estás diciendo que todo el mundo sabía esto, menos yo? Él asintió, mirando hacia abajo. Sí, Miguel. Y lamento no haberte dicho nada antes. Salí de la cafetería sin decir otra palabra, mi mente un torbellino de emociones. Rabia, traición, tristeza, todo se mezclaba en una tormenta que parecía no tener fin. Mientras caminaba de regreso a mi dormitorio, intentaba juntar las piezas del rompecabezas. Beatriz, la mujer que amaba y con quien planeaba pasar el resto de mi vida, me había engañado durante años. Decidí que necesitaba pruebas concretas. No podía basar mis acciones solo en las palabras de Lucas. Entonces, contraté a un investigador privado para descubrir la verdad. Le expliqué la situación y él comenzó a trabajar de inmediato, instalando cámaras y dispositivos de escucha en nuestro apartamento. Las semanas siguientes fueron un infierno. Cada día que pasaba, mi desconfianza aumentaba. Beatriz seguía actuando de manera sospechosa y yo apenas podía esperar los resultados de la investigación. Cada vez que ella salía para estudiar o trabajar en un proyecto, mi mente se llenaba de dudas e inseguridades. Finalmente, el investigador me llamó para una reunión. Miguel, tenemos algunas cosas para que veas, dijo, entregándome un sobre lleno de fotos y grabaciones.
Creo que querrás sentarte para esto. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a mirar las fotos. Allí estaba Beatriz, riendo y coqueteando con Javier y Pedro. En otras fotos, estaba en situaciones aún más comprometedoras, claramente involucrada románticamente con ambos. Las grabaciones eran aún peores, con diálogos que confirmaban todas mis sospechas. Entonces es verdad, murmuré, sintiendo que mi corazón se rompía. Ella realmente me engañó. El investigador asintió. Lo siento mucho, Miguel. Pero ahora tienes las pruebas que necesitas. Salí de la reunión con una sensación de vacío. La mujer que amaba, que creía conocer tan bien, me había engañado de manera tan profunda y prolongada. Pero, al mismo tiempo, sentía una rabia creciente. Beatriz había mentido durante todos estos años y no podía dejarlo pasar impune. Decidí confrontar a Beatriz con las pruebas. Esperé hasta que volviera de una de sus sesiones de estudio. Cuando entró al apartamento, yo estaba sentado en la mesa de la cocina, con todas las fotos y grabaciones esparcidas por la mesa. Beatriz, necesitamos hablar, dije, tratando de mantener la calma. Ella miró hacia mí y luego hacia la mesa, sus ojos se agrandaron al ver las pruebas. Miguel, ¿qué es esto? Esto, Beatriz, es la verdad que has estado ocultando durante todos estos años. Sé sobre Javier, Pedro y todos los demás. Ella se puso pálida y comenzó a balbucear. Miguel, yo puedo explicar. No quiero escuchar tus explicaciones, la interrumpí, mi voz llena de determinación. Estoy cansado de tus mentiras. Quiero que te vayas. Ahora. Beatriz comenzó a llorar, pero me mantuve firme. Miguel, por favor, no hagas esto. Te amo. ¿Amor? Me reí amargamente. Si eso es amor, prefiero estar solo. Ella intentó acercarse a mí, pero levanté la mano, deteniéndola. No quiero volver a verte, Beatriz. Vete. Finalmente se fue, dejándome solo con mi dolor y mi rabia. Sabía que necesitaba seguir adelante, pero también sabía que no sería fácil. Lo que no sabía en ese momento era que la venganza sería la clave para mi recuperación. La partida de Beatriz dejó un vacío, pero también una determinación renovada. Sabía que necesitaba hacer algo sobre su traición. Las pruebas estaban allí, listas para ser usadas. Sentía la necesidad de justicia, de exponer la verdad y asegurarme de que ella no pudiera engañarme ni a mí ni a nadie más. Primero, busqué un abogado especializado en divorcios. Su nombre era Enrique, un hombre de mediana edad con una sólida reputación. Nos sentamos en su oficina a la mañana siguiente de mi confrontación con Beatriz. El sol entraba por las grandes ventanas, iluminando la sala con una luz suave, pero la atmósfera estaba cargada con la gravedad de la situación. Entonces, Miguel, ¿trajiste todas las pruebas?, preguntó Enrique, ajustando sus gafas mientras revisaba los documentos frente a él. Sí, están todas aquí, respondí, entregándole el sobre con las fotos y grabaciones. Quiero que este divorcio sea rápido y limpio. No quiero nada más con Beatriz. Enrique abrió el sobre y comenzó a revisar el contenido. Su expresión cambió de curiosidad a seriedad a medida que pasaba las fotos y escuchaba las grabaciones. Esto es bastante contundente, Miguel. Podemos usar esto para asegurar que el divorcio sea a tu favor. Ella claramente violó los votos matrimoniales de manera flagrante. Perfecto, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. Quiero que salga de mi vida para siempre. Enrique asintió. Primero, redactaremos los papeles del divorcio. Puedes entregárselos personalmente, o puedo organizar para que un oficial de justicia lo haga. Prefiero entregarlos yo mismo, dije, decidido. Quiero ver su reacción cuando reciba los papeles. Mientras Enrique trabajaba en los documentos, comencé a planear mi venganza. No quería solo el divorcio, quería exponer a Beatriz y asegurarme de que todos supieran de su traición. Ella había destruido mi confianza y mi fe en el amor, y quería que sintiera el mismo dolor que yo sentía. La noche siguiente, mientras Beatriz estaba en el trabajo, aproveché para cambiar todas las cerraduras de la casa. Contacté a una empresa de mudanzas para enviar todas sus pertenencias a la casa de sus padres. Me aseguré de empaquetar todo cuidadosamente,
dejando solo una carta detallando sus traiciones y anexando algunas de las pruebas que había recolectado. El día en que vi. Atreides volvió a casa, encontró la puerta cerrada y todas sus cosas empacadas afuera. Recibí una serie de mensajes y llamadas de ella, todas ignoradas. Decidí esperar en una cafetería cercana, sabiendo que eventualmente me encontraría allí. Cuando finalmente apareció, su expresión era una mezcla de rabia y desesperación. Miguel, ¿qué hiciste? ¿Por qué mis cosas están afuera? ¿Qué está pasando? Me levanté y le entregué el sobre con los papeles del divorcio. Aquí están los documentos. Quiero que los firmes y salgas de mi vida para siempre. Ella abrió el sobre y sus manos comenzaron a temblar al leer los papeles. Miguel, ¿no podemos resolver esto de otra manera? Cometí errores, pero podemos superar esto. No hay nada más que superar, Beatriz. Me engañaste durante años, y ahora se acabó. Mi voz estaba firme, pero llena de emoción. Ella comenzó a llorar, pero no me dejé ablandar. Por favor, Miguel, aún te amo. Solo firma los papeles, respondí fríamente. Y mantente lejos de mí. Beatriz finalmente firmó los documentos y se fue, dejándome solo en la cafetería. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, pero sabía que había hecho lo correcto. A la mañana siguiente, llamé a Enrique para informarle que los papeles estaban firmados. Perfecto, Miguel, dijo él. Procederemos con el proceso de divorcio. Pero no estaba satisfecho solo con el divorcio. Quería asegurarme de que todos supieran de la traición de Beatriz. Entonces, preparé un vídeo compilando todas las pruebas y lo compartí con nuestros amigos y familiares. Quería que vieran la verdadera Beatriz y entendieran por qué nuestra relación había terminado. Los días siguientes fueron tumultuosos. Recibí innumerables mensajes y llamadas de amigos y familiares, sorprendidos por las revelaciones. Muchos me apoyaron, mientras que otros estaban incrédulos. Beatriz intentó contactarme varias veces, pero la ignoré por completo. En el trabajo, las consecuencias comenzaron a manifestarse. Beatriz perdió su empleo después de que la empresa descubriera su conducta inapropiada. La humillación pública la siguió donde quiera que fuera. No podía escapar de la sombra de sus acciones. En cuanto a mí, comencé a reconstruir mi vida. Con la ayuda de Enrique, logré asegurar que la casa quedara conmigo. Inicié un proceso judicial, alegando que Beatriz había utilizado fondos conyugales para sustentar sus relaciones extramatrimoniales. Con todas las pruebas que tenía, el juez falló a mi favor. Finalmente, estaba libre. Libre de la traición, del dolor, de las mentiras. Sentía que podía respirar de nuevo, que podía empezar de nuevo. Sabía que sería un camino difícil, pero estaba listo para enfrentar cualquier cosa. Para celebrar mi nuevo comienzo, decidí volver al bar donde pasé tanto tiempo durante los últimos meses. El bar se había convertido en una especie de refugio para mí, un lugar donde podía olvidar mis problemas y perderme en la música y el baile. Esa noche, el bar estaba lleno y la atmósfera era vibrante. Encontré a Rande y Shelby, dos mujeres que conocí durante mis visitas anteriores. Laura, la tercera del grupo, no estaba presente porque su esposo había regresado del servicio militar. Rande me vio primero y me saludó animadamente. Miguel. Ven y únete a nosotros, gritó por encima de la música. Sonreí y me acerqué a su mesa. Hola, chicas. ¿Cómo están? Mejor ahora que estás aquí, dijo Rande, guiñándome un ojo. Vamos a bailar. Mientras bailábamos, me sentía más ligero que nunca. La música, las risas, la compañía, todo parecía estar encajando. Durante un momento de descanso, Rande se acercó y preguntó, entonces, Miguel, ¿qué pasó con tu matrimonio? Respiré hondo antes de responder. Me divorcié de Beatriz. Me engañó durante años y finalmente descubrí. Pero estoy siguiendo adelante ahora. Rande puso su mano en mi hombro, ofreciéndome una sonrisa reconfortante. Te mereces ser feliz, Miguel. Y estoy segura de que encontrarás a alguien que te valore de verdad. Agradecí y me uní al grupo de nuevo. Pasé el resto de la noche bailando y conversando, disfrutando de la sensación de libertad y renovación.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. En los días que siguieron, continué reconstruyendo mi vida. Logré enfocarme en mi trabajo, reconectar con viejos amigos e incluso comenzar nuevos pasatiempos. El dolor de la traición de Beatriz aún estaba allí, pero estaba aprendiendo a lidiar con él de manera saludable. Eventualmente, conocí a una nueva persona, alguien que me hacía sentir amado y valorado. Era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de ser feliz. Y esta vez, me prometí a mí mismo que no dejaría que nadie me engañara de nuevo.